por favor. Les decía, y de pregunta que sea tan difusa, ¿no? Pues no sé realmente si se podrá captar a alguien en esta modernidad después de la dicotomía que no da mucha amplitud, que puede ser un poquito más preciso, pero todavía acostumbra a ver televisión. Es claro que las personas han tenido la experiencia, pero todavía es difuso. Si, digamos, estaríamos realizando un estudio hacia alguna injerencia educativa por más horas de elemento que vincule ocio con si lo hace como si no lo hace, ¿cierto? Saber cuántas horas dedica a cierta actividad, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma, inicialmente podría ir en una investigación con visión menor rendimiento educativo. Podría ser una hipótesis de trabajo, una presunción. En esa esencia, les consulto a ustedes. ¿Qué les parece una pregunta como la que les manifiesto en pantalla? Cuando yo digo, ¿tiene empleo estable? Y como que son de las preguntas que yo veo que se realizan, que se practican cuando se hace este tipo de consultas. ¿Les parece una variable que precisa consulta? ¿Quién me puede dar algún criterio al respecto? Tal vez exista por ahí chat. No tengo nada en el chat. El que guste tomar micrófono, por favor. ¿Qué responderían ustedes? Nicky me dice, es una pregunta suelta, no se relaciona con nada. Sí, tiene razón. Si le preguntarían, a ver, hablaremos con ustedes. Si le preguntarían a usted, Pamela, ¿tiene empleo estable? ¿Qué respondería usted? Buenas noches. Yo diría que yo sí, pero creo que para hacer la pregunta en una consulta habría que establecer a qué nos estamos refiriendo con estable. Excelente. Esa es la lógica, ¿no? Es la ambigüedad. Justamente por eso hacíamos la delimitación semántica, ¿cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿y qué es estable? ¿No es cierto? Lo mismo con esta otra pregunta. Y otra vez utilizaremos otro participante, ¿ya? ¿Qué pasaría si le consultan a usted, Angélica, y le dicen, ¿su empleo es informal? ¿Qué respondería usted? No es informal. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, por ejemplo, es estable porque percibo sueldo del gobierno. Comprendo. Por ser, digamos, funcionaria pública, pensemos, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, ¿qué implica detrás el concepto de informalidad? ¿Algún criterio que me diga si es funcionaria pública quiere decir que es tal vez desde un enfoque productivo, decir, funcionarios públicos son considerados con empleos formales? Si es que resulta que existe una empresa con ciertas características y puede ir incluso a una definición más legalista que vincula, no sé, una relación contractual, que brinda prestaciones sociales de corto y largo plazo, seguro, vacaciones, un seguro médico, está afiliado a alguna FP, ahí recién puedo hablar de forma. Entonces, la pregunta detrás es, ¿qué es informal? ¿Cómo conceptualizo a la informalidad para poder hacer la consulta y lograr la comprensión de la persona a la cual estoy indagando y espero una respuesta sin dar la claridad suficiente de lo que le estoy preguntando? ¿Qué les parece esta pregunta? Y ahí voy a hacer la consulta a otra persona. No sé si me puede ayudar, Ángel. ¿Usted ha asistido recientemente al cine? Ya, si no está Ángel, tal vez me puede ayudar Gladys Calizaya. Buenas noches. Está, buena noche. Yo creo que respondería con otra pregunta. Recientemente, ¿a cuánto tiempo atrás me Sí. estaría consultando? Sí, justamente, ¿no es cierto? Es decir, recientemente está hablando de los últimos 5 años, del último año. ¿Qué está refiriendo, no es cierto? ¿Qué se refiere con recientemente, no es cierto? Entonces, la ambigüedad
de este tipo de preguntas no me generan el reactivo que permita la función de respuesta que yo deseo para responder con evidencia empírica a mi pregunta de investigación. Por eso la necesidad de cierre. Vamos a extender a otro participante. Jenny, no sé si me puede ayudar. Jenny Tambo. ¿Qué le parece esa pregunta? ¿Ha trabajado desde joven? Sí, buenas noches, ¿Cómo está? Buenas licenciado. noches. Sí, también pienso que joven es un término bastante amplio, ¿no? Uno puede ser joven saliendo del colegio, en colegio, o puede sentirse joven, o dependiendo, es bastante amplio. Sí, como dice Nikki, ¿no? Y cuando uno es joven, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entender por joven? Aquí es la ambigüedad que debe ser explicitada con la variable y luego se manifieste en un reactivo claro. De reactivos, usar un lenguaje simple, ¿no? Yo les pregunto, y mis preguntas, no todo utilizo el tú y cuándo utilizo el usted. Cuando yo relaciono, usted trabaja en un empleo formal, o cuando yo digo, tú trabajas, tu trabajo es informal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuándo se debe utilizar el tú y cuándo se debe utilizar el usted? ¿Cuándo es pertinente hacerlo? ¿Existe algún criterio? ¿Ustedes tienen algún criterio para referirse a las personas, a su entorno? Me dice Nikki, depende a quién va dirigida la encuesta. ¿Ya? Y entonces, ¿cuál es esa dependencia? ¿Cuándo utilizo el tú y cuándo utilizo el usted? El tú puede ser para una persona conocida y el usted en un término más de formalidad. ¿Cuándo la siento conocida? ¿Cuándo sé que es conocida? Tal vez cuando es un amigo, ¿Ya? una amiga, un familiar. Ya, entonces, bueno, medio complejo no hacer una investigación solamente con mis allegados, ¿no es cierto? Entonces, tal vez sería bueno propiciar una consulta cuando busques amplitud de respuesta a personas sin importar, ¿no? Es decir, sin tener ese sesgo de que solamente sean mis conocidas, sino buscar que realmente esta consulta sea amplia. Por eso la sugerencia de usar ese lenguaje también respetuoso del usted. Cuando es alguien se dice, ¿no? Es decir, hay mucha literatura al respecto, alguien desconocido, independientemente de su sexo, de su edad, de su condición social, lo pertinente es referir de usted, ¿no es cierto? Es una aproximación educada, cortés, afable. Sin embargo, ¿qué pasaría si estoy haciendo una consulta a un niño de 8 años? ¿Lo trataría de usted? No, ¿no es cierto? No, creo que no. Generaría cierta distancia, cierta rispidez en la relación de la consulta, ¿no es cierto? Entonces, posiblemente ahí hay situaciones donde uno tiene que vincular la situación y la unidad observacional a la cual estamos tratando. Usar un lenguaje cortés, no ofensivo. Vean que de una manera realmente sin anestesia, ¿no? Eres alcohólico, te drogas, ha sido víctima de violación, la palabra, ¿no? Es decir, ahí realmente para los que hemos trabajado en temas de violencia, la revictimización es sumamente importante, ¿no? La terminología, el hablar de agresión sexual es lo apropiado, ¿no es cierto? Existen muchas poblaciones sensitivas, sensibles al tipo de lenguaje que se utiliza, ¿no? Yo he trabajado con varias investigaciones con personas con discapacidad y hasta ahora, ¿no? De manera errónea, utilizamos acepciones encontradas que para ellos pueden ser contraproducentes, ¿no? Cuando dicen personas normales versus personas que parecerían anormales, esa es una arbitrariedad, es realmente, no, pues no es lo que se debe hacer, ¿no es cierto? O llamarlo discapacitado, error grande, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de relaciones son encontradas, no uno debe tener la empatía, la sensibilidad correcta, ¿no?
Cuando existen este tipo de preguntas que son realmente sensibles, puede decir, ¿eres alcohólico? Se pregunta sobre ciertos gustos de las personas allegadas, como esta, ¿no? Algunos de sus amigos acostumbran a beber bebidas alcohólicas. Luego se le pregunta indirectamente, ¿no? ¿Cuál es su bebida favorita? ¿Cuánto se ve con sus amigos? ¿Cierto? Entonces, en cierta forma, yendo por la tangente, se está preguntando sobre la primera pregunta, ¿no es cierto? Sin herir sensibilidades. Preguntas bien complejas, es por decir algo, ¿no? De drogas, así, ¿cierto? Suelen responderse de una manera más afable en escalas actitudinales. Sigue la misma lógica, por supuesto que se debe tener un tino cuando se habla de preguntas que son más embarazosas o posiblemente comprometedoras, como puede ser Leo, VIH-Sida, el tema de la prostitución, pornografía, el uso de métodos anticonceptivos. Si ustedes ven, por ejemplo, las encuestas de demografía y salud, todo el módulo de violencia intrafamiliar es bien complejo, ¿no? Es poco sensitivo. Incluso las prácticas de uso de métodos de poder suministrarse en poblaciones específicas. Por ejemplo, ir a preguntar a un hogar en familia rural, no sé, pues un hogar nuclear, una familia nuclear al adolescente sobre el uso de anticonceptivos, es bien con formas de lograr un acercamiento que sea afable. Sí, es importante buscarlas, por ejemplo, incluir más de 2 conceptos en una sola pregunta. Cuando se dice, acostumbras a ver tele y escuchar radio, ¿y de qué me está hablando? ¿Tele o radio? ¿No es cierto? A ver, digamos, si yo le preguntase a ver, ¿a quién podemos hablar? No sé si está Pablo Enríquez, tal vez me pueda ayudar. ¿Qué le parecería de esa pregunta? ¿Cómo me auxiliaría con su respuesta? Si le hacen una pregunta de si sus padres eran saludables o son saludables. Para una encuesta, bueno, tal vez es muy personal, no sé. Pero Sí. ¿Qué respondería sería usted? mejor. Yo que no. Ya, pero entonces lo que yo le consultaría es, estamos hablando de solamente comer lechuguita y beber agua y ser una persona muy saludable, o estamos hablando de mamá, que tal vez mamá tenía otro tipo de estilo de vida, ¿no es cierto? Entonces, es bien complejo, ¿no? Tener esa ambigüedad en respuesta, en preguntas que lleven una respuesta que realmente no Claro. nos diga mucho, ¿no es cierto? Se busca también realizar preguntas que no sean tendenciosas, con prejuicio, ¿no es cierto? Cuando se da preguntas y las he visto, ¿no? Es decir, le estoy trasladando esto de alguna experiencia que dice, los trabajadores bolivianos son muy flojos. Implícitamente en la pregunta se está haciendo un juicio de valor, ¿no es cierto? Y que no es pues aceptable, no puede ser aceptable. Considera, y aquí he cambiado el nombre, ¿no? De que Juan de los Palotes es el mejor presidente del universo. He visto esas consultas, ¿no? En estudios de percepción que preguntan abiertamente sobre una persona, incluso con su foto, y la relacionan a un puesto de gobierno, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de preguntas son sumamente tendenciosas, ¿no es cierto? ¿Piensa usted votar por Juan de los Palotes? Es preguntas, no pueden ser parte de una consulta de intención de voto, ¿no es cierto? Porque son direccionadas, son prejuiciosas, ¿no es cierto? Si ustedes ven solamente como un ejercicio práctico cómo es que se dio la consulta del referendo constitucional 2016, van a observar un ejemplo de una consulta ampliamente tendenciosa y sumamente con muchos prejuicios detrás, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de preguntas nosotros solemos hacer. La doble negación, el de si no le gusta no pague, sabemos que en tautología el no es sí, ¿no es cierto? Las preguntas emocionales, imagínense preguntar en un caso de una persona, no sé, puede ser alguna situación tan compleja, tan sensible sobre la muerte de un
familiar, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de preguntas realmente tienen que tener una connotación detrás y no realizarse de esa manera. Las opciones de respuesta pueden dar cuenta de algunas preguntas en el enfoque cuantitativo. Se hablan de las closed-ended questions, que son las preguntas precodificadas, de selección múltiple, puede empezar, de que no dejan la mirada abierta, de dicótomas, digamos, de sí o no. Incluso ahí debe evitarse la tendencia de utilizar cierto tipo de colores. El verde siempre es afirmativo. El rojo siempre tiende por una sugestión psicológica a la negatividad, ¿no es cierto? Entonces, se puede hablar de cierta codificación que en lugar de relacionar colores, brinde números, sin importar, digamos, cierta orden de preeminencia, no existe prelación, digamos. Y otros tipos de preguntas que también se las suele hacer, pero en menor medida en el enfoque cuantitativo, que son las abiertas, las open-ended questions, que son más de relación del enfoque cualitativo, ¿no? Cuando se deja a que la persona pueda responder abiertamente sin darle opciones de respuesta, ¿no? Perceptuales, por qué no le gustó y da un conjunto de razones, ¿no? Es bien complejo tener en el enfoque cuantitativo preguntas abiertas porque luego se las debe codificar, se debe convertir en una cuantía y hay métodos para eso, hay codificadores estandarizados. Existen softwares de autocodificación que no son perfectos y eventualmente se requiere hacer una codificación manual, artesanalmente, o hacer un híbrido, ¿no? Tenerlo automatizado con un text mining, por decir algo. Si es que alguien está interesado, le puede enseñar cómo se realiza eso. Y luego tener una codificación asistida donde se verifiquen ciertos patrones y con ello lograr la cuantificación apropiada. Unos dirán, ¿y por qué se se hace tan complejo una consulta de estas características en las preguntas abiertas? Uno estará pensando de que si pregunta a 5 personas, no hay gran complicación. Si pregunta a 1000, eso es bien difícil, ¿no es cierto? Tener preguntas abiertas de por qué usted no se hizo vacunar y dejar una pregunta abierta, es bien difícil luego de tratar en una codificación donde la persona puede responder de que soy testigo de Jehová, o resulta que tengo un plan, temo por un plan conspirativo que luego me va a convertir en zombie. Ese tipo de respuestas son bien difíciles luego de convertir en una cuantía, ¿no? Por eso que se sugiere que en el enfoque cuantitativo se trabaje preponderantemente con preguntas cerradas. El orden de las opciones de respuesta, por supuesto que interesa. Como ustedes saben que se hace incluso cierto sorteo para quien va en una boleta electoral, ¿no es cierto? Entonces los colores influyen, ¿no es cierto? Ciertas representaciones gráficas pueden ayudar. Les voy a enseñar cómo se construyen las escalas actitudinales. Las más familiares es la escala de Likert, por ejemplo, donde ustedes verán una escala de Likert convencional a 5 tramos, relaciona con adjetivaciones polarizadas, de un nada a un completamente, y uno puede vincular valores negativos con la parte encontrada y valores positivos con la parte afable, digamos, y hallar una neutralidad, que es el valor central, con un 0, o daría exactamente lo mismo si utilizo 1, 2, 3, 4, 5, utilizo -2, -1, 0, 1, 2, utilizo, no sé, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, da exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Es decir, es un tema de cambio de variable. Se pueden construir índices. Les voy a enseñar cómo se construyen estos índices. Solamente por ahora estoy hablando del ejemplo de una escala de Likert donde las funciones de respuesta posibles son los 5 tramos, que yo asocio un valor a cada una de estas respuestas posibles. Y pensemos que yo tengo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5. Esto lo vamos a hacer con el SPSS. Y la persona 1 responde a la pregunta al nivel 1, muy de acuerdo. En 2 responde de acuerdo, en 3 responde muy de acuerdo, en 4 muy de acuerdo, en 5 muy de acuerdo, y eventualmente genera una cuantificación que es una media aritmética de sus respuestas
por cada una de las funciones de las activaciones logradas, ¿no es cierto? Eventualmente puede lograr una cuantificación conjunta que me permita una valoración que se puede poner otra vez dentro de una escala. También se acude a representaciones gráficas, que es exactamente el Likert, pero utilizando caritas, donde encontrado versus el feliz, ¿no es cierto?, que va mostrando justamente las polarizaciones, y una respuesta neutra con la carita al centro, ¿no es cierto?, donde no muestra absolutamente nada. Se dice que estas escalas actitudinales requieren de más tramos en función del nivel educativo. ¿Qué quiero decir con esto? Se presume que las personas que tienen mayores grados formativos prefieren hacer una discriminación más amplia de rangos, es decir, que califiquen sus opiniones del 0 al 100, ¿no es cierto? Versus las personas iletradas, por decir algo, donde si les dicen mejor 0, 1, 2, 3, o te gusta, no te gusta, es lo que menos complicaciones le genera, ¿no es cierto? Es importante no cambiar el sentido de las preguntas, tiene que ir de menos a más, no ir una menos más, otra más menos, porque luego genera confusión. Y evitar el tema del straight line. ¿Qué es el straight line? Donde por un tema de aburrimiento, las personas en las escalas actitudinales tienden a responder la respuesta central, ¿no es cierto? No me importa, no me importa, no me importa, no me importa, y realmente se va al bombo en nuestra consulta, ¿no es cierto? Hay formas de cómo a través de respuesta aleatorizada evitar este tipo de trampas. Existen variantes cuando se preguntan, digamos, sobre algún tema que es controversial, como por ejemplo el tema de la religión, ¿no es cierto? Entonces yo puedo decir, mi religión es lo más importante en mi vida, con una escala de 0, evaluar con no es muy importante en mi vida y darle un 10, ¿no es cierto? Y uno puede elegir intermedios, como en algún ejemplo me daban de la escala de dolor, ¿no es cierto? Es decir, del 0 al 10, indícame cuánto le está doliendo en este momento cuando uno llega a una sala de emergencias, ¿no es cierto? 0 dolor hasta un dolor insoportable, ¿no es cierto? Donde uno tiene que tomar luz de alerta cuando dice un 10, ¿no es cierto? Es importante adjetivar los opuestos, fuerte, débil, grande, pequeño, costoso, barato, rápido, lento, ¿no es cierto? Eso es importante en función de la pregunta que se esté suministrando. Este tipo de preguntas se las administra dentro de un instrumento, generalmente es una boleta, y les muestro la boleta de la encuesta, perdón, del censo, el último censo, el de población. Por este tema de la virtualidad, estamos acostumbrados a otro tipo de medios. Hay aquí realmente una infinidad, aquí le estoy poniendo de los más conocidos, se podría pensar, como el SurveyMonkey. El SurveyMonkey tiene ya una larga data en hacer encuestas. Es bien amigable, pero no les recomiendo tanto porque en la versión no paga solamente tiene un número limitado de preguntas que se pueden realizar y un número limitado de observaciones a las cuales se puede explorar, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ciertos criterios, entonces uno tiene que ir erogando ciertos gastos que tampoco no son tan grandes. Pero la alternativa del Google Drive, cuyo costo es 0, es realmente un mejor instrumento que el SurveyMonkey por este tema del alcance, ¿no es cierto? Les pongo ahí un sitio, si ponen el Methods for Testing and Evaluating Questionnaires de la Universidad de Michigan, les va a arrojar una gran cantidad de instrumentos para generar tipos de reactivos en pregunta, para investigaciones con enfoque cuantitativo, ¿no es cierto? Entonces realmente ahí tienen una vasta gama. Ahora, he dejado pendiente su actividad 4 y temo pasar a una actividad 5 y acumularnos de actividades. Entonces, por eso, con la venia de ustedes, no sé si quién me puede ayudar sacándole una capturita de pantalla, pero quisiera fusionar la actividad 4 y 5. ¿De qué forma? Si ustedes ven la respuesta, creo que es de Johnny, que ha enviado el día de ayer, es la única persona que ha enviado respuesta de la actividad 4. Johnny, por ejemplo, ya habría hecho actividad 4 y 5. Entonces, ¿qué estoy pidiendo en actividades? Espera, no sé, no sé si es que alguien ha sacado captura. Voy a dejar de compartir un segundito, por favor. No quiero referirme mal a quien ha mandado la actividad, creo que era Johnny, no estoy seguro. A ver, ¿dónde está acá?
Sí, Johnny Calizayas nos envió. Si ven como ejemplo la actividad que Johnny habría hecho, Johnny ha hecho actividad 4 y 5 a la vez. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Johnny? Johnny, a través de sus variables, ha generado, los ha convertido las posibles respuestas en número y abajito ha puesto una pregunta asociada a esas, como su reactivo, asociada a la unidad observacional que le brindaría ese tipo de respuestas. Entonces, si hacen algo similar a lo que hizo Johnny con sus investigaciones, básicamente es cubrir actividad 4 y 5. No sé si me dejo entender, si estoy explicando lo suficientemente bien, por favor me indican. Entonces, quisiera fusionar, le llamemos actividad 4 y 5, digamos, en solicitar ese tema de la operacionalización y a la vez plantear el tema del reactivo. ¿Les parece que lo hagamos así? Otra vez se me va a cortar, estoy a 10 minutos. Ya, Rubin, en la actividad 4 ya la hemos entregado, ya la hemos enviado. Esto solamente sería la... Ya, entonces estamos hablando de actividad 5, ¿no? Entonces estoy enumerando más las cosas. Esta debería ser la actividad 6, ¿no es cierto? Sí. Sí. Ya, pero el punto es que la vamos a convertir en una sola, ¿no es cierto? Entonces, la actividad lo que comprende es operacionalizar el concepto en variable y poner al ladito, digamos, el reactivo, la pregunta, ¿no es cierto? De eso consistiría la actividad, por favor. A ver, no sé, voy a descargar en este momento lo que ha presentado Johnny con las disculpas del caso y voy a tratar de proyectar en pantalla para ilustrar lo que les estoy diciendo, ¿ya? Ya, entonces nos pondremos de acuerdo en el número de actividad que nos toca. Johnny le ha llamado actividad 5, entonces le llamemos actividad 5 nomás. Pero, ¿cómo la completamos? Les muestro, ¿ya? Les muestro el trabajo de Johnny. Me dicen si se ve, por favor. Se logra ver, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Johnny? Johnny tiene el concepto asociado a su variable, su cuantificación, y miren aquí abajito donde estoy marcando, estoy pintando con celeste, es su reactivo, es su pregunta. Y lo mismo ha hecho para su segunda variable, ¿no es cierto? Vean, aquí está la variable, está el concepto, está la cuantitativización de las funciones de respuesta y está el reactivo, está la pregunta. Sin haberle pedido a Johnny, Johnny ya había puesto la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Y eso es lo que le estoy solicitando a ustedes. Si les parece, podemos pensar en la entrega de esta actividad hasta el miércoles a mediodía. ¿Les parece? Está bien, doctor, estoy positivo. Excelente, les agradezco. Les agradezco. Ya, entonces, ahora nos vamos a ir a hacer un ejercicio práctico que quisiera la participación activa de todos, por favor. Dejo de compartir. Antes de pasar esa actividad, sí. Adelante, perdón, por favor. tenía una consulta. ¿Es necesario solo realizar una pregunta o se pueden realizar varias preguntas que sirvan de reactivo? Porque, por ejemplo, en mi caso, para una variable que tenía que era metodología, por ejemplo, según la definición, tenía que ver, ¿no? El uso del tiempo, recursos, organización. Entonces, se me estaba ocurriendo tal vez más reactivos. No sé si podría incluirlos. Por supuesto que sí. ¿Cuántas preguntas se debe incluir? Las que sean suficientes para responder con datos a la variable que está dentro de mi pregunta de investigación. Entonces, si yo estoy preguntando sobre, no sé, cómo influye el uso del Internet en adolescentes hacia su rendimiento académico. Y resulta que mi variable es uso del Internet. Y para verificar uso del Internet, según mi concepto, que lo operacionalizo, debo verificar cuántas horas pasa,
¿Qué tipos de redes sociales utiliza? ¿Para qué utiliza las redes sociales? Vean, 1, 2, 3 reactivos. No es uno solo, ¿no es cierto? Entonces, por favor, en algunos casos puede ser más de un reactivo. Por supuesto que sí. Muy buena pregunta, Isao. Va en ese sentido. Listo, muchísimas gracias. No, pues, esas son las consultas que permitan aclarar hacia todos. A ver, quiero que me ayuden, por favor, si pueden, hasta que se me corte el video, abrir el centro de las relaciones, de la teoría de las relaciones extramatrimoniales. Lo voy a compartir en pantalla ya para que lo exploremos juntos. Me dicen si se está viendo, ¿ya? Me estoy yendo, si ustedes me hacen seguimiento, a la página 9, ¿ya? Y hay una tablita, la tabla 1 que dice, ¿no es cierto? Que dice variables construidas a partir de la data y ahí, ¿cierto? Ahí quiero que nos localicemos por ahora. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Vean, por favor, en esta tablita, voy a marcar con azul. Ay, no permite marcar. Bueno, es que esta no es una tabla en realidad, ¿no? Pero ahí está. Voy a resaltar ahí, digamos, estoy haciendo círculos con el cursor, digamos. Aquí está presente el reactivo de esta variable, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo podríamos traducir esto? ¿Cuán a menudo usted está vinculado, digamos, con relaciones extramaritales, extramatrimoniales, sexuales durante el pasado año, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno puede hacer ese tipo de cosas. Ese sería el reactivo para lograr la pregunta de interés, ¿no es cierto? No explícito, pero también están las otras variables que se puede intuir cuál es el reactivo detrás. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer con esto? A ver, no sé, he puesto compartir pantalla completa. Quiero que hagan lo mismo que voy a hacer, por favor, si me van siguiendo. Abran su buscador Google, ¿ya? ¿Lo tienen abierto? Sí. ¿Ya? Se van a la waflera, por favor. Esto ustedes lo conocen, lo vamos a hacer juntos, pero para que hagamos el ejercicio conjuntamente, ¿ya? Abren la waflera, por favor. Y en la waflera se van a la parte de abajo y quiero que abramos un formulario de 0. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Sí. ¿Están siguiendo los mismos pasos? Sí. ¿Están en el mismo entorno que yo? Sí. Si están en el mismo entorno, entonces, por favor, quisiera que abramos un formulario en blanco. Le pongo el signo más y me abro un formulario en blanco. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Ya. Entonces, yo le voy a poner un título, ¿ya? Voy a llamarle este formulario las relaciones extramatrimoniales. Y voy a ponerle una descripción que diga estudio de caso de los participantes del módulo de métodos cuantitativos de la maestría en psicopedagogía y educación superior del CEPIES. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí. Excelente. Entonces sigamos. Se me va a cortar porque ya estoy un minutito, pero sigamos como hasta donde dé. Quiero trasladar mi primera consulta de las relaciones extramatrimoniales. ¿Ya? Si estoy traduciendo mal, me corrigen, por favor. Entonces digo, ¿cuán a menudo usted tiene relaciones sexuales extramatrimoniales durante el pasado año? ¿Sí? ¿Me están siguiendo?